Vamos a exaltarle, porque Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Amén, hermanos. Te alabamos en este día, Señor. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigantes se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigantes se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigantes se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra. Vamos a levantar la voz y decirle: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigantes se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Sí, Señor, te alabamos. ¿Cuántos le pueden decir al Señor, hermanos: yo cantaré de tu amor por siempre, Padre? Sin importar la situación, Señor, sin importar ninguna dificultad, sin importar ningún problema, cantaremos de tu amor, porque reconocemos que tú mereces la alabanza y la adoración en todo tiempo, Señor. Sí, Señor, le alabamos en este día. With love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing when your love came down. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let
that He set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing, when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Sobre montañas y el mar, un río corre para amar, y al abrir mi corazón el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí, de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu... Y estamos cantando, Señor. Estamos cantando. Dicen que es locura, pero cuando el mundo vea tu luz cantará también como cantamos hoy. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Dígale, cantaré, Señor, de tu amor por siempre. Cantaré 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 de tu amor por siempre. Por siempre, Señor, cantaremos de tu amor. Que hay un trono establecido en el cielo, donde está el Señor sentado en su trono, lleno de gloria. Dígale, Señor, llena este lugar, Padre, en este día, te lo rogamos, Señor. Sus manos y empieza a alabar al Señor, Señor. Empiece a dar gracias por todo lo que ha hecho, lo que sigue haciendo, porque Él ha sido bueno. Aún en nuestras peores circunstancias, Él siempre ha estado ahí. Gracias, Señor. Gracias por su amor. Llena nuestras vidas, nuestros corazones. Estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Tú que eres aclamado, tú que eres aclamado por tu iglesia. Ven a este lugar, dígale, ven a este lugar, ven a este lugar. Este lugar,
este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Llena hoy mi vida. Dígale fuerte, dígale al Señor, clámele que lo llene, que llene su vida, su familia, sus hermanos. Llena este lugar. Llena este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Dígale, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Cuán preciosas son sus misericordias, Señor. Cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias. Cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias, Señor. Hasta los cielos llega tu misericordia, Señor. Hasta los cielos llega tu misericordia. Cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias. Cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias. Vamos a decirle al Señor, hasta los cielos, Señor, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias. Cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias. Vamos a decirlo una vez más todos, hermanos. Cuán preciosas, Señor, son tus misericordias. Oh, cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias. Cuán preciosas, oh
apláudale al Señor por sus grandes misericordias, hermano. Te aplaudimos, Padre, porque tu misericordia sigue siendo grande hasta el día de hoy. Tú eres nuestro Dios, lento para la ira, pero grande en misericordia. Dígale gracias por ser lento para la ira, Señor, y por ser grande en misericordia. Gracias, Padre, gracias. Así continuamos, hermanos, con el servicio. Oh, gracias a este Dios maravilloso. Gracias por sus misericordias, que no nos han desamparado ni nos desamparará. Es un placer y una bendición volver a ver sus caras. Hace unos días mencionaba yo con alguien que se siente uno vacío porque no mira a los hermanos. En los días pasados había alabanza y adoración al Señor, pero no había comunión con nosotros. No se sentía la presencia que se siente el día de hoy, aunque lo hacíamos para el Señor. Yo me sentía como que no estábamos sirviendo al Señor, porque miraba carros, pero no miraba el rostro de ustedes, hermanos. Se siente uno vacío, aunque la ética de servir al Señor no es mirarnos nosotros, pero sí es estimularnos los unos a los otros. Sí es convivir los unos con los otros, porque eso es lo que se llama congregarnos. Eso es lo que se llama ser iglesia. Le aseguro que en su misericordia no nos va a faltar. En esta mañana le voy a pedir que abra la palabra en el capítulo 10 del libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es el testimonio de un hombre con mucha sabiduría. Dice el Señor que no había y que hubo y que no habrá otro más sabio que Él, naturalmente, aparte del Señor Jesucristo. Salomón es el hombre que escribió muchos principios, no solamente para la iglesia, sino para la humanidad entera. Y muchos de esos principios se usan en el mundo. Pero Salomón tuvo un gran problema que se llamó la desobediencia. Y cuando él se dio cuenta de todos los errores que hizo, escribió el verso que vamos a leer ahorita, y luego de ahí vamos a movernos a otro predicador, porque a Salomón se le llama el predicador. En el capítulo 2, en las últimas porciones, se le llama el predicador. Porque toda persona que habla palabra de Dios, toda palabra que habla principios bíblicos, es predicador. Y en el capítulo 10 y el verso 1, algunos de ustedes posiblemente no van a entender momentáneamente lo que quiere decir, pero vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo, al cual he estado pidiendo yo que me ayude
para poder dar a entender lo que quiere decir. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Padre, si su palabra ya es bendita, solamente yo le suplico que añada bendición, para que al hablar de esto, mi Señor, usted pueda, Señor, llegar a nuestros corazones. Y usted, Señor, nos anime a entender lo que debemos ser, Señor, pero también lo que ya somos en usted. Reprendemos a toda fuerza del maligno que estorbe para entender por qué este hombre habló así y a qué se refería. Y declaro por la presencia suya que el maligno no tiene parte ni suerte en nuestras vidas para estorbar el motivo por el cual este predicador dijo esta frase. Señor, que su Santo Espíritu nos llene de esa sabiduría que necesitamos para poner por obra lo que en realidad somos. Ya que este predicador lo entendió y por ello, Señor, él escribió este libro que nos muestra en todas formas que todo es lícito, pero no todo nos conviene. En sus manos nos ponemos y declaramos bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las moscas muertas, amados, para la iglesia en estos días, en ese tiempo no era la iglesia todavía, pero el Espíritu Santo ya estaba hablando a los presentes de ese tiempo y a la iglesia de estos días. Las moscas muertas, amados, son las acciones de los santos. Las moscas muertas es los hechos de nosotros como hijos de Dios cuando procedemos equivocadamente o intencionalmente. Porque habemos iglesia que procedemos intencionalmente. Sabemos lo que es bueno y no lo hacemos. Y la palabra dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo se llama ¿qué? Se llama pecado. Y el proverbista dice aquí que él, cuando usted lee ese libro de Eclesiastés, usted se da cuenta que es una queja. Es un hablar, es un desastre lo que él expresa. Habla bendiciones y habla lo que causa el desorden. Y dice que le dio libertad al ojo, dándonos a entender que le dio libertad a la carne. Disfrutó de todo lo que miró. Y el apóstol Pablo en la palabra nos enseña que todo es lícito, pero no todo nos conviene. En un poco entender en el principio, cuando apenas vine al Señor, yo me preguntaba, pero ¿cómo es posible que Dios que habló con Salomón pudo hacer aquello que hizo? Y eso no es nuevo, hermano, eso sigue sucediendo aún adentro
de la iglesia. Las obras que nosotros hacemos a través de nuestro cristianismo o bendicen a Dios o maldicen la sabiduría que Dios ha puesto en nosotros. ¿Por qué maldice la sabiduría? Por el pecado de conocer lo bueno y no ponerlo por obra. Y el apóstol Pablo, que es un predicador del Nuevo Testamento, si usted voltea su Biblia ahí al capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, usted va a darse cuenta la actitud de este hombre acerca del trabajo que él hizo, que el trabajo que estaba haciendo, hermano, en aquellos días en lugares tan serios como era la iglesia de Corinto. Ahí en Corinto la situación estaba bastante fea, amados. Había mucha inmoralidad, había mucha idolatría. Y vamos a leer 4 versos del capítulo 3 y vamos a tratar de sacar lo mejor de un predicador lleno de la presencia de Dios, igual que el sabio Salomón, lleno de la presencia de Dios, pero con una actitud diferente. Y dice en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, el verso 1 al 4, y dice, hablando el apóstol Pablo de sí mismo, dice, comenzamos otra vez a reconocernos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Fíjese que aquí se está preguntando el apóstol Pablo acerca de lo que él y sus colaboradores son o eran y siguen siendo, porque son el ejemplo que hoy nosotros seguimos. Verso 2. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, le dice así: nuestras cartas sois vosotros, así como si le estuviera apuntando con el dedo. Ustedes son la recomendación de nosotros. Qué diferencia de actitudes de estos dos predicadores. Dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones. En otras palabras, ustedes son el resultado de lo que nosotros, yo y mis colaboradores, hemos hecho en las vidas de ustedes. Nosotros no necesitamos que nos recomienden líderes como él estaba acostumbrado. Nosotros sabemos que cuando él fue convertido al evangelio, él llevaba cartas de los líderes. Y ahora es algo muy diferente. Ahora dice a la iglesia, ustedes son la recomendación de nosotros. Qué trabajo tan hermoso estaba haciendo el apóstol Pablo. No se avergonzaba, por eso en el capítulo 5 y el verso 17 dijo, y no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios. Perdón, se me hace que lo dije mal. Allá dice que todo el que está en Cristo somos una nueva criatura, perdón, Pero él llegó a decir, y no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios, ¿verdad? Él no se avergonzaba, él no estaba decepcionado como Salomón. Aunque Salomón lo estaba haciendo en sabiduría también, en reconocimiento, en humillación, que se había equivocado, pero que ahora entendía el motivo. Y dice,
Ustedes son nuestras cartas, sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Tres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Fíjese la gran diferencia que hay entre estos dos predicadores. Los dos están predicando palabra de Dios. Uno está predicando arrepentido de su vida, de lo que fue, y el otro está predicando con seguridad de lo que ha hecho y de lo que está haciendo. Y aquí hay una exhortación a nosotros a través de Salomón en el primer verso que leímos, que las obras que nosotros hagamos será lo que nosotros somos en Cristo. Si nosotros vivimos desordenadamente, que de antemano estamos viviendo una apostasía horrible en estos días. Oí de un predicador que ha bendecido a la iglesia tremendamente, que bendijo a la iglesia tremendamente, llamado Marcos Witt, que es una desgracia en estos días, que anda en una apostasía horrible. Recuerdo en una de mis ocasiones que fui para allá a visitar a mi familia, que yo simplemente iba a predicar allá. El Señor sabe que no miento, como dice el apóstol Pablo. Nunca fui a mi tierra a divertirme. Siempre mi intención fue bendecir a alguien. Y lo más terrible de todo es que las profecías que se dicen se cumplen. Parece que no hay profeta en su propia tierra. Porque de mi familia solamente mi hermana Luz María, que está aquí, es la única que ha respondido. Y luego la familia secundaria, como mi sobrino Vidal y su esposa y otras personas. Pero mi deseo era ir siempre allá a bendecir. Y recuerdo cuando llevaba cantidad de cassettes, de canciones, de alabanzas al Señor, y las disfrutábamos. Creo que los inocentes, porque los niños eran los únicos que las escuchaban, porque el mundo no quería escuchar, no quiso escuchar. Pero en la última vez que estuve allá con la canción, con una de las canciones de Marcos Witt, una persona de las difíciles que no quería nada con el Señor me prometió y me dijo: me grabas esa canción, pero quiero oírla como una media hora o una hora, porque es tan hermosa y tan bonita. Y ustedes conocen las canciones de Marcos Witt, que nos han bendecido tremendamente, pero que ahora anda grabando en el mundo con un grupo llamado La Mafia de por allá de California. Yo no sé si alguien de ustedes ha oído de esto. Oí el comentario a través de 3 personas ya que están orando, y hay que orar por ese hombre, porque ese hombre fue bendición con sus canciones, con sus alabanzas. Pero ahora anda junto con otros. Se juntó con Austin en Texas, y ahí empezó el declive del adorador.
y ahora anda cantando en el mundo. Muchos aplausos, mucho dinero. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia en este día a través del Espíritu Santo que nosotros, cada uno de nosotros, somos cartas expedidas, empezadas por alguien que les predicamos el evangelio. El apóstol Pablo decía: ustedes, Corintios, son el orgullo mío. Ustedes son cartas que nosotros redactamos, pero que fueron escritas por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Y se sentía orgulloso. Y yo me siento orgulloso de cada uno de los que yo he alcanzado para el Señor. Pero también me siento triste cuando se alejan o cuando se vuelven criticones o cuando se vuelven cansados. Y ahí es donde entra la exhortación de alguien que les ama con el amor de Dios, no con el amor humano. El amor humano no sabe amar, ahora sabe amar, porque el amor de Dios viene a los hombres, y los hombres extendemos el evangelio, y cuando el evangelio llega al hombre, todos tenemos la misma capacidad de llevar ese mensaje a los que no lo tienen. Y el apóstol Pablo dijo: ¿acaso necesitamos cartas de recomendaciones? ¿Por qué decía eso? Porque cuando él servía en el mundo necesitaba cartas de recomendación de hombres. Y ahora las cartas de recomendación estaban visibles en todos aquellos que él alcanzó. Y les hizo saber, metafóricamente les dijo: hermanos, a ustedes los está viendo todo el mundo. Ustedes son hijos de Dios. Sus acciones, sus actitudes, si son malas, maltratan el perfume que es la palabra del perfumista. Eso es lo que dijo Salomón, que las obras malas de nosotros, nuestras actitudes, por no santificarnos, maltratan el evangelio, maltratan la palabra de Dios. Y el perfumista, que es Dios, llora cuando nos mira en esta condición. Estoy seguro que Dios llora por Marcos Witt, como anda y como otros. Y le pedimos a Dios que no nos deje caer, porque dice su palabra que el que esté firme, mire que no caiga. Y todos estamos propensos a caer. Y por eso la palabra del Señor nos habla en este día, amados. Somos cartas abiertas al mundo. Somos cartas leídas por el mundo. Yo no creo que yo soy el único que cuando trato de dar la palabra de Dios, luego apuntan todos los errores que han mirado en los cristianos. Y nosotros en esta mañana el Espíritu Santo nos recuerda que si somos hijos de Dios debemos vivir como hijos de Dios. El apóstol Pablo está seguro de lo que ha hecho, está seguro lo que ha puesto en práctica y estimula a estos hermanos. Y cuando usted lee la primera carta a los Corintios y el capítulo 5, usted va a encontrar
algo muy serio, muy duro que hace el apóstol Pablo a un hombre que está en esa iglesia, un hombre que estaba fornicando y adulterando con la mujer de su propio padre, no con su madre. No malentendamos las cosas, con la mujer que había tenido su padre. Y estaba dentro de la iglesia sentado ahí. Y no se le había exhortado. ¿Por qué? Posiblemente porque en estos días y en todos los tiempos la palabra del Señor es tan dura que algunos sinvergüenzas no la decimos porque no se vayan de la iglesia, porque dan buenos diezmos o porque dan buenas ofrendas, y preferimos mejor dejar pasar por alto el pecado. Y no fuimos llamados a pasar por alto el pecado. Dice el apóstol Pablo que cuando les escribió les dijo: se oye entre vosotros que hay fornicación, cual tal que ni siquiera en el mundo se oye así, al grado de que hay un hombre que vive con la mujer de su padre. Y dijo el apóstol, al tal ya lo habían de haber corregido, al tal ya lo habían de haber exhortado. Dijo, pero se han envanecido, y desafortunadamente me temo que hay muchos lugares adentro de la iglesia a nivel general del Señor que hay individuos embebecidos en el dinero, en el poder, en su propia gloria, y no hablan la palabra de Dios para no correr riesgo de que los clientes se les vayan, como que son de ellos las ovejas. Las ovejas no son de ningún pastor. El pastor es nada más alguien que habla la palabra del Señor. Las ovejas son del Señor, y nuestra responsabilidad es recordarles y restaurarles cuando se equivocan, porque ese es el trabajo del pastor. Restaurarles de sus problemas, recordarles que la solución es Cristo. Y dice la palabra que el apóstol Pablo dijo: a ese tal individuo, dijo, ya lo habían de haber expulsado de la iglesia. Son palabras duras, amados. Dijo, pero no lo han corregido. ¿Cómo lo expulsan? Dijo, al tal, dijo, yo ya lo entregué a Satanás para que se vaya a disfrutar la carne, al fin que se arrepienta y venga nuevamente y se salve. Y acá, donde estamos leyendo ahorita, amados, es tan importante leer los capítulos completos para poder entender los contextos, hermano. Les dice, al tal, dice, ustedes deben perdonar. Dice, porque al que ustedes perdonan, yo lo he perdonado también. Al tal, dice, no lo desprecien, sino que restáurenlo. A un vil pecador horrible, hermano. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos aprender a perdonar, no importa el error o lo que haya causado alguno de nuestros hermanos, exhortándole en amor. El apóstol Pablo en 1 Corintios 5 dijo, al tal, yo ya le dije al Señor, Señor, si este no se compone, voy a estar orando por él. Y nosotros, en lugar de mal hablar de nuestros hermanos por los hechos desordenados que tienen, es más importante ponernos a orar por ellos que tijerear todo lo que han hecho mal. Al fin y al cabo que somos lavados con la misma sangre. Hace
muchos años. A mí me dolió mucho. Unas familias que engañaron y las sacaron de la iglesia, se las llevaron. Y yo tenía mucho dolor porque se los llevaron. Y hasta hoy día sigo amando a esos hermanos. Los sigo amando y tengo esperanza que algún día reconozcan que fue un mal y que hagan su paz con el Señor. Porque ¿quién soy yo para decir que no hay remedio? El apóstol Pablo le dijo a los corintios en la segunda carta, les dijo: al tal hay que perdonarlo. Y he mirado adentro de la iglesia la falta de perdón en algunos hermanos. Abiertamente he tratado con ellos acerca de la falta de perdón. Y quiero decirle que la falta de perdón es una espina de cáncer adentro del creyente. Y leemos Mateo 6 y dice que si no perdonamos, tampoco Él no nos perdona. Cuando ya estamos perdonados, amados. No malentendamos lo que está diciendo ahí. Él nos está diciendo: mientras que no perdones a tu hermano o a tu hermana, vas a traer el aguijón de la falta de perdón ahí. Y mientras que no lo hagas, tampoco yo lo hago, porque ya lo hice cuando te salvé. Y nosotros debemos ser conscientes de lo que la palabra nos enseña. El apóstol Pablo da un estímulo grande a la iglesia, a un grado que, aunque era una iglesia que tenía una ciudad que tenía todo tipo de corrupción, ¿cómo miraba el apóstol Pablo a esa iglesia, aún con sus desórdenes, con sus errores? Dice: recuerden que son cartas leídas, abiertas y leídas, dándonos a entender que el mundo nos está mirando todo lo que hacemos, dónde lo hacemos. Y cuando vamos con el mensaje del evangelio, no lo quieren. En el 2:14, ahí donde estamos, dice el apóstol Pablo, le dice a los corintios, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Fíjense, amados, la importancia que el apóstol Pablo mira en nosotros. Dice que nosotros llevamos el olor, primeramente nos lleva de triunfo en triunfo. Y luego el olor del conocimiento lo llevas en ti porque el Espíritu Santo mora en ti. Y el apóstol dijo que ellos predicaron, pero la obra la hizo el Espíritu Santo, y es el que escribió la santidad en ti y en mí, en nuestros corazones. Y a hoy somos olor fragante a Dios. Eso es lo que somos. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Te imaginas la importancia que tienes, amado, en Dios? ¿Valdrá o no valdrá la pena corregirnos, cortar los deseos de la carne y llevar olor agradable, de olor fragante, de sabiduría de la palabra de Dios para los que se salvan? Porque también dice
que también llevamos palabra de muerte para los que rechazan el evangelio. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Fíjate, imagínate, amado, amada, el privilegio de ser embajadores, representantes del Dios vivo. Capítulo 5, verso 20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Embajadores, representantes del Dios vivo. No valdrá la pena sacrificar las ideas o los deseos carnales que nos asedian día tras día. Bien vale la pena, amados. Bien vale la pena. Estamos viviendo tiempos difíciles, amados. Vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos peligrosos, hermano. La persecución va a empezar aquí en los Estados Unidos a través de la inmoralidad. Apenas la semana pasada, se aprobó una ley que la homosexualidad, el lesbianismo, la perversión y todo esto tiene los mismos derechos que tú y que yo. Y esto va a venir en contra de la iglesia. Y vamos a tener que vivir por lo que la palabra del Señor dice, aún en medio de la tribulación, de las exigencias gubernamentales o de las exigencias de los pervertidos. Y solamente la misericordia y el amor de Dios nos va a poder hacer sobrevivir lo que venga. Yo creo que nunca me había oído hablar así usted a mí, porque yo nunca había oído también al grado que estamos llegando. Ya le había dicho, ya le había recordado que somos el país más asesino del mundo, hablando en abortos. 42 millones de niños se matan al año, registrados, sin contar los clandestinos. No hay un país en el mundo que registre esto. Ni los países musulmanes, que son tan crueles, los grupos que hay por allá, tienen ese índice de asesinatos al inocente. Y en el país donde vino el evangelio, donde vino por primera vez a sentarse la palabra del Señor limpia en este hemisferio, parece que ya se le olvidó. Ya somos un país multicultural, ya todo el mundo tiene los mismos derechos. Todo va y todo viene como en Sodoma y Gomorra. Y la iglesia está propensa a empezar a luchar con todo esto. Y si usted no se mete a las rodillas, si usted no se mete a orar, a pedirle al Señor sabiduría para poder soportar o aguantar lo que venga, posiblemente vaya a saltar simplemente y hacerse parte de la apostasía. Y a su pastor le dolería mucho, porque como le digo, hace años que nos quitaron unas familias un falso profeta. Todavía me duele, porque yo he llegado a amar a las personas como si fueran mi familia. Aunque algunos me han reclamado, me han dicho en mi cara que no es cierto. Tenga cuidado, hermano, como se expresa.
Así como los hijos muchas de las veces lastiman a papá y a mamá, también al pastor se le lastima cuando se le habla ásperamente, especialmente cuando no es cierto. Hace tiempo estuve tratando con una persona y resolví el problema por primera vez. Me volvió a reclamar lo mismo por segunda vez. Me volvió a reclamar lo mismo por tercera vez. Y ya mejor opté por olvidarme del asunto. Mejor decir, bueno, ten misericordia, Señor, de esta persona. ¿Y por qué? Personas con amargura, y recuerde que tengamos cuidado, que no siendo que una raíz de amargura a través de lo que me hizo el hermano o la hermana, dice que venga a enraizarse en nuestros corazones y por ella y por esa raíz de amargura estemos amargados y afectemos a muchos a través de eso. El apóstol Pablo dijo que había que perdonar al pecador ese que él mismo había entregado a Satanás para que volviera, para que regresara. En otras palabras, hay un dicho americano que se oye, para mí se oye más bien en inglés que en español, que uno aprende de la forma dura. En inglés dice, we learn the hard way. Y el aprender de la forma dura, ¿sabe cuál es? Pues muy sencillo, hermano. Cuando usted se enferme y tenga alguna enfermedad o alguna cierta cosa, no empiece a gritarle al Señor que lo tiene que sanar. Mejor dígale, Señor, si hay algo que está pasando en mi vida que no entiendo, Señor, házmelo saber. Si tengo un pecado escondido, Señor, revélamelo para pedirte perdón, para que me sanes. Porque dice la divina palabra, cuando tomamos santa cena, dice que cuando nosotros participamos de la cena del Señor indignamente, dice que algunos estamos débiles espiritualmente y no dudo que hasta físicamente. Unos están débiles, otros enfermos y a otros ya se los tuvo que llevar cuando podían todavía estar bendiciendo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nos dio un ministerio para llevarlo a cabo aquí en la tierra. No vaya a malentender que cuando yo digo que alguien se murió, se fue al infierno. No, yo no estoy diciendo eso, porque eso solamente Dios lo sabe. Ahí por ahí en los proverbios en alguna parte dice que cuando uno vive impíamente, aún ya conociendo del Señor, dice que muere antes de tiempo. Ay, hermano, ¿dónde dice eso? Pues lea Proverbios, hermano, y verá que lo encuentra. ¿Cómo cree usted que lo he encontrado yo? Amados, nos dio un ministerio y es algo maravilloso lo que dice. Dice en el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí ya todas son hechas nuevas. Eres nueva criatura, hermano. Y si no eres nueva criatura, ahora es el día que seas nueva criatura. Dice, y todo esto proviene de Dios que nos dio, que nos reconcilió. Número uno, somos reconciliados. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Eso lo encuentra en Mateo capítulo 28, verso 19 en adelante. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y se bautizare, el que creyere y hiciere lo que dice la palabra, será salvo, mas el que no creyere. Pero ese es el trabajo de nosotros, amados. Es algo tan maravilloso que dice en el verso 19 donde estoy leyendo, dicen en 5:19 dice que Dios es en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Para que el Evangelio tenga efecto, hermanos, nuestros hechos, nuestras obras, si son obras muertas, si huelen como las moscas muertas, obvio que vamos a estorbar el perfume, que es la divina palabra. Es perfume, amados. Y el perfumista lo ponemos a que esté intercediendo en lo que no queremos hacer caso. Y por eso allá cuando leemos en la porción de la Santa Cena, por eso vemos algunos débiles, algo otros enfermos y algo otros ya se los llevó mejor. ¿No habrá alguien que diga gloria a Dios en este día? Dice que somos los reconciliadores, presentando aquel verso 21, y con esto voy a cerrar, del capítulo 5 y verso 21 de 2 Corintios, y dice, al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Recordemos esto, amados. Somos cartas abiertas, somos cartas leídas, somos el orgullo de las personas que escribieron la palabra del Señor, que nos la comunicaron, y al comunicárnosla, nosotros nos hizo comunicadores, que fue el apóstol Pablo y todas las personas que escribieron el Nuevo Testamento e inclusive el Antiguo Testamento también. Y recuerde que somos olor fragante a Dios a través de nuestro bien obrar. Incline su rostro y vamos orando. Y vamos pidiéndole al Señor. Le voy a aconsejar algo. Si usted tiene problema en su vida, lo que es en la carne, y le estorba, y una y otra vez ha declinado, y hasta algunas personas se han dado cuenta, y le duele, le avergüenza, dígale en esta noche: Señor, perdóname por mis malos hechos. Perdóname porque he servido en algunas ocasiones de mal ejemplo. Y tu palabra ha sido estorbada. Me he equivocado. Y he hecho mirar mal tu palabra, Señor. Ayúdame a mejorar, porque la diferencia en alguien que conoce a Dios y alguien que no conoce a Dios es el arrepentimiento, a diferencia del remordimiento. El mundo que no conoce a Dios con el remordimiento clama a sus ídolos y hasta le pide a Dios, pero no es arrepentimiento. La iglesia, los hijos, nos duele, y cuando clamamos al Señor debemos ir con arrepentimiento, no con remordimiento. Oremos.
Padre, te damos gracias porque en este día nos has mostrado la diferencia, Señor, entre un hombre arrepentido por todos sus errores, Señor, y que al expresarnos en esa porción bíblica, Señor, que él erró. Él, Señor, despreció el olor fragante de tu palabra y dejó un mal ejemplo sembrado, pero que aún así, Señor, después que reconoció, escribió ese texto bíblico, Señor, enseñándonos, Señor, que las actitudes, las obras muertas, los pecados, Señor, cometidos como los que cometió él, hacían mal, Señor, al mensaje. Pero miramos, Señor, en el apóstol Pablo, que a través, Señor, de la vida que él vivió, el ejemplo que él dio, con el amor con que él vivió, la defensa que él hizo de tu palabra, Señor, nos estimuló, Señor, nos enseñó corrección en amor, nos enseñó, Señor, quién somos en Cristo, para que procedamos a mostrar tu amor, a mostrar tu sabiduría, a mostrar, Señor, el poder de tu palabra, Señor. Aquellos, Señor, que desafortunadamente no la quieren en veces y que nos echan en cara, Señor, todos los errores que algunos hemos hecho, Señor. Ayúdanos, perdónanos, Señor. Ayúdanos a corregirnos, Señor, para que la gran comisión, Señor, para que la representación de tu evangelio, Señor, a los que no te conocen sea efectivo, y que aunque nos echen en cara lo que hicimos algún día o lo que otros hicieron, la presencia de tu Espíritu Santo penetre y que vengan a conocerte, Señor, como te hemos conocido nosotros. Pero que primero nos limpies a nosotros, Señor, para poder ir con la seguridad que el apóstol Pablo escribió a esta iglesia, que aunque estaba en una condición donde ese pueblo tenía tanta corrupción, pero que aquellos que te habían conocido a través de él, les expresó que eran santos, les expresó que eran olor fragante a Dios, les expresó, Señor, la importancia que tú has puesto en nosotros. Y así, Señor, te suplico que nos limpies, que nos perdones, Señor, las malas obras, esas que huelen como las moscas muertas que dice Salomón, Señor, y que podamos corregirnos para ser efectivos, Señor, en la representación como embajadores tuyos, Señor, y obtener, Señor, lo que en realidad tú quieres que se obtenga a través de tu palabra. Te lo suplico, mi Señor, y confío que por tu palabra haremos, Señor, confesión, nos arrepentiremos, Señor, de la pereza, nos arrepentiremos de las carnalidades, Señor, nos arrepentiremos, buscaremos tu rostro y venga lo que venga, como vino el apóstol Pablo, que siempre expresó, Señor, que fue maltratado de una forma o de otra, pero que tu presencia, Señor, lo llevó adelante a un grado de hacer lo que dijo el apóstol Juan a través de lo que tú dijiste, que el buen pastor o los buenos predicadores, expresando, Señor, tu palabra, enseñando tu palabra,
Si de veras éramos tus discípulos, aún daríamos nuestra vida por tu palabra. Y eso es lo que hicieron aquellos apóstoles, Señor, que dieron su propia vida, no para salvar a nadie, sino porque eran los heraldos, eran, Señor, los representantes tuyos. Y a hoy nos dio ese gran privilegio, tu palabra a través del Espíritu Santo, que somos olor fragante, agradable a tu presencia para llevar a cabo este ministerio que nos has dejado. Lo declaramos hecho, lo declaro hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al que nos ha hablado en este día.